Ésale. Bueno, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo. El Evangelio es práctico, sencillo. Amén. No porque sea práctico y sea sencillo, nosotros digamos que no tiene valor. Tiene valor. Amén. No porque digamos que solamente usted reciba a Jesucristo y tendrá la salvación, no tuvo un costo. Tuvo un costo. Carísimo el costo. Amén. Carísimo. Y esa fue la muerte de Jesucristo. Amén. Los latigazos, la tortura que le hicieron a Jesucristo y después lo crucificaron y lo mataron. Pero al tercer día, Dios Padre lo resucitó. Pero quiero hablarte de los que estaban con Jesús, con esos hombres que andaban con Cristo. Déjeme decirle algo. Hay cosas tan reales y tan ciertas como niños siendo criados por unos animales. Así han pasado cosas y nosotros nos quedamos admirados. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso, no? Entonces, nosotros vemos que si usted nace con personas que son educadas, usted va a ser una persona que se va a saber comportar. O sea, que tiene de perdida un 80% que lo va a hacer así, ¿no? Es importante saber con quién se junta porque esas modismos y costumbres que tiene la otra persona con que usted se junta o el grupo, usted lo va a adquirir. Usted lo va a ir adquiriendo. Bueno, eso pasó con estos hombres, llamado Pedro y llamado Juan. La Escritura dice en Hechos 4:13, y viendo la osadía de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra del vulgo, se maravillaron y reconocieron que habían estado ¿con quién? Con Jesucristo. O sea que Pedro y Juan eran gente común. Y la gente común en aquel entonces era gente que no sabía leer, que no sabía escribir, que no tenía una pluma, que no tenía un pergamino, que no tenían la manera, de una u otra manera, de que ellos pudieran tener un lenguaje adecuado para referirse al Sanedrín, que eran hombres educados, que eran hombres de un estatus mayor, ¿no? Y ellos no tenían esa oportunidad. Pero esos 3 años viviendo con Jesús, conviviendo con Jesús, oyéndolos hablar, oyéndolos cómo se comportaba Jesucristo, ellos adquirieron ese lenguaje y adquirieron de tal manera que sorprendió a aquellos hombres que toda su vida habían estudiado, para hablar de esa manera y sabían que eran del vulgo. El vulgo es eso, personas comunes, ¿no? Y se maravillaron, entonces dijeron, ¿sabes qué? Estos sí andaban con Jesús. Ellos conocían el lenguaje de Jesús, la profundidad como hablaba, pero la misma sencillez. ¿Sabe usted que para los que enseñan cualquier materia o cualquier oficio, darlo a entender fácilmente es un reto? O sea, darlo a entender práctico, que lo entiendan, con peritas y manzanas, es un reto. Pero Jesucristo tomó ese reto, tomó esos hombres del vulgo, 12, uno le entró el diablo, pero 12, y los convirtió en hombres, como imagínense hoy catedráticos, de una manera de hablar estupenda, de un lenguaje preciso, de una manera que había un acorde en hablar, o sea que había ahí, no se salían del tema, vaya. Si ellos hablaban de salvación, si ellos hablaban de amor, si ellos no se salían, como si estuviera un bosquejo dentro de su cabeza, y ellos hablaban de esa manera porque Jesús así hablaba. Hablaba con una profundidad, pero sencillo. Por eso te digo que el Evangelio es sencillo. Porque el Señor así lo hizo para que lo entendiéramos nosotros, los del vulgo, nosotros los que no tenemos letra, nosotros los que no estamos capacitados o no estábamos capacitados para entenderlo, para que nosotros lo comprendiéramos. Y aparte, el Espíritu de Dios está ahí para enseñarnos todas las cosas. Y entendemos las cosas. Porque para poder hablar como hablaba Pedro y Juan, delante de estos hombres tenían que haber ido desde muy pequeños a una sinagoga y haber estado a los pies de un maestro que les enseñase. Amén.
todas las cosas. Ellos eran judíos y iban y adoraban en el templo, mas no llevaban una educación, vamos a decirlo, religiosa. No lo llevaban. Ellos tenían que trabajar, tenían que ir, y cuando uno trabaja no tiene tiempo muchas veces de nada de eso, ¿no? Porque se requiere tiempo para estudiar la Escritura, se requiere tiempo para estudiar la Biblia, se requiere tiempo para predicar y agarrar un sermón y trabajarlo, y para darlo a entender se requiere tiempo, ¿no? Por eso los pastores, misioneros, evangelistas, la mayoría no trabaja, porque el trabajo de ellos es ese, porque la labor de ellos es esa, el dar a entender prácticamente el Evangelio. Amén. Que la gente lo entienda prácticamente. No te maravilles con la corbata, no te maravilles con los carros, o no te sorprendas de los templos tan grandes y hermosos. Las predicaciones más profundas que he escuchado yo en estos 30 años son hombres que son del vulgo, son hombres que son sin letra, hombres que no sabían inclusive ni leer. Pero cuando empiezan a hablar y empiezan a hablar de la Escritura, empieza una profundidad tremenda y se siente el Espíritu de Dios de una manera que dice uno: Santo Dios, ¿dónde estudió este hombre? ¿En qué parte estudió? ¿Quién te enseñó? ¿Quién fue tu maestro? Y los hombres dicen: no, pues el pastor, el misionero, el evangelista, pero el Espíritu Santo me está dando esta palabra hoy. Y usted lo ve que son palabras no sueltas, o sea que llevan una liturgia, llevan una formalidad que no se sale de ahí. Y la predi de ellos es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. No andan tirando, no traen una metralleta tirando para todos lados, pues, sino traen un rifle 30-30, sino al blanco, al corazón. Esto solamente lo hace Jesucristo. Por eso le digo yo que el Evangelio es práctico. Usted y yo, que no somos letrados, el Espíritu de Dios nos lo va a enseñar. Y si usted es letrado, entonces le va a entender también, porque es práctico. Solamente para entender, tiene que tener algo dentro de su corazón, que se llama Espíritu Santo. Porque Él es el que lo guía a toda verdad, a toda justicia, y la Biblia es verdad y es justicia. Porque la Biblia da testimonio del Santo, del Poderoso, de aquel que murió y resucitó. Así que es sencillo el Evangelio. ¿Que hay profundidad? Claro que hay profundidad. En las palabras de Cristo siempre hay profundidad. Inclusive cuando dice en el versículo más corto, donde dice Jesús lloró, esa es una profundidad. Vemos el humanismo de Jesús, vemos el ser humano de Jesús, vemos el amor que nos tiene Jesús. Amén. Y lloró aquí. En el cielo ya no llora. En el cielo ya no llora, porque la palabra dice que ya no hay llanto, no hay dolor, no hay nada, ¿no? Solamente está el amor grande y poderoso del Señor. Y el Señor no es igual que nuestra madre, no es igual que nuestro padre, que lo hacemos llorar. De ninguna manera, ni lo ponemos triste, de ninguna manera. El Señor está con el deseo de que cada uno de nosotros lo reconozcamos como su único y suficiente Salvador. Amén. Y ese es el deseo de Él. Hoy tienes esta oportunidad. El Evangelio es sencillo. Si estás yendo a una iglesia donde el Evangelio te lo están poniendo trabajoso, habla con el maestro, habla con el pastor y dile: el Evangelio es sencillo, ¿por qué me lo pones trabajoso? ¿Por qué me hablas palabras en griego, en arameo? ¿Por qué me hablas palabras en hebreo? Háblame palabras sencillas, quiero escucharlo, como Cristo predicó. Porque Cristo le podía hablar a ellos en inglés, hermano, pero los ingleses, en inglés le podía hablar en español, le podía hablar en lenguas angelicales, pero no. La situación es que entendieran, que comprendieran, que entendieran exactamente lo que Él quería decir, y le habló en su lenguaje, y le habló conforme a su capacidad. Así habla el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dios te bendiga, Dios te guarde. ¿Sabes una cosa? Cristo te ama. Y te ama de tal manera que dio su vida por ti, por tu familia, por tus hijos, y jamás te abandona. Otra de las características de Cristo es que no te abandona. Y otra de las características de Cristo es que siempre está para recibirte, porque al que a Él viene, no lo echa afuera. Y sabes una cosa, siempre está para darte amor, porque Dios es amor. Jamás te sientas solo,
Jamás te sientas abandonado cuando hayas recibido a Cristo en tu corazón y cuando lo hayas confesado como tu único y suficiente Salvador. Romanos 10, 9, 10. El 11 me gusta. Y usted no será avergonzado. Aleluya. Usted no será avergonzado. ¿Cuánto dicen amén? Dios te bendiga, Dios te guarde, Cristo te ama. Échale ganitas, tremendo, échale ganitas. Amén. Hay poder en Cristo.